Hola, muy buenos días. Vamos a continuar con nuestro curso de termodinámica de equilibrio de fases. En la clase pasada estuvimos viendo el primer método de los tres que mencionamos, que era a partir de correlaciones generalizadas, y jugamos por ahí bastante con la correlación de Pitzer, que es muy buena. ¿Sí? Desde luego no es la única, pero sí es de las mejores. Y ahora vamos a avanzar un poquito. Y si recuerdan, el segundo método para el cálculo del coeficiente de fugacidad era a partir de ecuaciones de estado. Pero ahí, a su vez, partimos ese apartado en dos grandes categorías. Ecuaciones de estado que son explícitas para la presión y las que no lo son. Entonces vamos a empezar con el primer caso, ¿no? Y ahí tenemos un par de ecuaciones de estado del tipo virial. ¿Recuerdan que decíamos que las ecuaciones de ese tipo se llaman viriales? Que viene del latín vis, que a su vez viene del griego vis, que quiere decir fuerza. Entonces las ecuaciones viriales son ecuaciones que toman en cuenta las fuerzas de interacción entre las moléculas. ¿Sí? Bueno, muy bien. Y ahí nos dicen que para el nitrógeno a 50 grados Celsius, Z, o sea, el factor de compresibilidad, se puede calcular mediante esa ecuación, que es válida desde presiones muy bajas, nos dicen, hasta presiones del orden por ahí de las 150 atmósferas. ¿Sí? A presiones mayores a 150 atmósferas, entonces la ecuación virial que mejor se acomoda al comportamiento físico-químico del gas es esta, que es válida entonces desde más o menos 150 atmósferas hasta presiones del orden de las 1500. ¿Sí? Desde luego, pues obviamente en esas dos ecuaciones la presión deberá estar en atmósferas, ¿verdad? Si estamos fijando sus límites de validez en atmósferas, pues lo lógico es que la presión ahí deba estar en atmósferas. Pero vamos a plantearnos un par de problemitas usando estas ecuaciones y después avanzamos un poco más. Bueno, entonces podríamos decir que para el nitrógeno a 50 grados Celsius se sabe que, pues eso, ¿no? Que tenemos ahí. Y vamos a plantearnos una primera pregunta. Vamos a calcular la fugacidad. A 100 atmósferas. Después nos peleamos con la segunda pregunta. Vamos entonces primero a calcular la fugacidad a 100 atmósferas. Bueno, si yo quiero calcular la fugacidad a 100 atmósferas, pues entonces está en este rango, ¿no? De presiones muy bajas hasta 150, entonces la ecuación virial que voy a usar pues es la primera. Y si nos acordamos, que el logaritmo natural de phi está dada por esa ecuación, pues entonces fíjense, ¿qué pasa si ahí sustituimos z? Aquí tengo z, la sustituyo y entonces me va a llevar a lo siguiente, nada más antes. Estas integrales para el cálculo de phi siempre van desde 0 hasta la presión a la que nos interese calcular la fugacidad. ¿Por qué? Porque se acuerdan, este 0 que significa es el valor límite de presión al cual el comportamiento sería ideal. Y por eso aquí dijimos, cuando hicimos esta integral, que aquí había un 1 abajo, ¿no? Porque a presión 0, pues el comportamiento sería ideal, y entonces phi vale 1. ¿Sí? Entonces esa integral siempre va desde 0 hasta la presión a la que nos interese calcular la fugacidad. ¿Sí? Siempre. Bueno, a esta la voy a llamar 1 y a esta la voy a llamar 2. Entonces yo puedo decir que a 100 atmósferas, logaritmo natural de phi va a ser igual a la integral desde 0 hasta 100 de z menos 1 sobre p. Z menos 1 sobre p. Entonces si a esto le resto 1, pues el 1 se cancela.
Y si lo que resta lo divido entre P, pues entonces me va a quedar así, a ver si estamos de acuerdo. Ya le resté 1, ya dividí entre P. Y entonces me va a quedar así. Bueno, pues vamos a integrar. Entonces esto me va a quedar como me estoy yendo por las piedritas para que no se me vayan a perder. Aquí hice nada más la integral analítica y aquí estoy indicando que me falta sustituir los límites, ¿no? Que voy desde 0 hasta 100. Bueno, sustituyendo esos límites, entonces esto me va a quedar así. Y eso me da, desde luego aquí insisto por enésima vez a la n más 1. Estos cálculos los verifican, por favor. Acuérdense que el diablo está en los detalles. Ah, sí. No. Vean completo el asunto. Entonces, es esto que estamos calculando, ustedes verifiquen. Bueno, entonces el logaritmo natural de phi vale menos 0.7. Por lo tanto, phi pues va a ser el antilogaritmo de eso y me da 0.4965. Pero phi es f sobre p. ¿Estamos de acuerdo? Y entonces la fugacidad pues va a ser phi por p. Desde luego phi no tiene unidades porque fugacidad y presión tienen las mismas unidades. Entonces phi no tiene unidades, pero la fugacidad sí, porque va a tener las unidades de la presión, ¿verdad? Bueno, entonces la fugacidad va a ser 0.4965 por 100 y eso me va a dar 49.65 atmósferas. ¿Sí? Es muy fácil porque estas ecuaciones, como son explícitas en la presión, pues las sustituyo ahí y ya estuvo, ¿no? Realmente el cálculo es simple. Bueno, pero lo verifican, ¿sí? Bueno, ya me eché entonces ahí el primer problemita. Ahora vamos a hacer otro. Vamos a echarle un poquito de más jiribilla al asunto. ¿Sí? Entonces, segunda pregunta. Sería el inciso B. Calcular el cambio. Ya lo voy a escribir. Ya en términos simbólicos, ¿no? Calcular el cambio de energía libre de Gibbs cuando 5 moles de nitrógeno a 50 grados Celsius se expande desde 1000 hasta 100 atmósferas. Para calcular el cambio de energía libre de Gibbs cuando 5 moles de nitrógeno a 50 grados Celsius se expande desde 1000 hasta 100 atmósferas. Desde luego, a 100 y 1000 atmósferas el comportamiento no va a ser ideal, ¿no? Ni de chiste. Por eso hay que usar fugacidad en vez de usar presión. ¿Sí? Bueno, la fugacidad a 100 atmósferas ya la tenemos, ya la calculamos en el inciso anterior. La fugacidad a 100 atmósferas ya la tenemos. Bueno, entonces nos falta la fugacidad a 1000 atmósferas. ¿Estamos de acuerdo? Bueno,
vamos a calcular. Nomás que va a estar espacio, entonces voy a borrar aquí. Esto ya estuvo, si no lo han copiado, que seguramente están tomando sus apuntes, ¿verdad? En su cuaderno. Y elaborando su formulario, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, entonces, yo puedo escribir lo siguiente. Igual que lo hicimos ahorita en el inciso anterior. Va a quedar así. Mi integral va desde 0 hasta 1000. Pues sí, pero aquí yo tengo un problemita. Porque desde 0 hasta más o menos 150 atmósferas, Z está dada por esta. De 150 atmósferas en adelante, Z está dada por esta. ¿Y entonces cuál lo voy a usar ahí? No puedo decir que con la 1 o con la 2, pero lo que sí puedo decir es esto, a ver si estamos de acuerdo. A ver si estamos de acuerdo. ¿Qué hice ahí? Partí esta integral en dos. Una desde 0 hasta 150. Desde 0 hasta 150 es válida esta. Y mi siguiente integral, de las dos en que partí la primera, va de 150 a 1000. Entonces para ese rango de integración, la ecuación válida es esta. Fíjense qué trampita hice aquí, ¿no? Entonces mi integral original, que iba desde 0 hasta 1000, la partí en dos. Una desde 0 a 150 y la otra de 150 a 1000. Bueno, muy bien. Entonces, en mi primera integral, que va desde 0 a 150 atmósferas, pues voy a usar esta, porque me dicen que esta es válida desde presiones muy bajas hasta 150 atmósferas. Y entonces yo voy a escribir esto. Bueno, lo voy a escribir completo. Aquí está Z, ¿no? No he simplificado nada, directamente sustituí la 1, ¿no? Esta es la ecuación 1, que es válida desde 0 hasta 150. Más la integral desde 0 hasta, de 150 hasta 1000. De 150 a 1000, la que es válida es esta, ¿sí? Entonces voy a sustituir. 0.835 menos 0.0026p más 7 por 10 a la menos 6 por presión al cuadrado menos 1 sobre p por la diferencial de p. A ver si estamos de acuerdo. Vamos a revisar eso. Entonces, mi integral original la partí en dos. Una de 0 a 150 y otra de 150 a 1000. De 0 a 150 es válida esta. De 150 a 1000 es válida esta otra. Bueno, entonces lo único que hice ahí fue sustituir directamente estas dos ecuaciones. Ahora vamos a simplificar. Entonces va a quedar así.
1 menos 1, calacas. Lo que queda lo divido entre P. Y entonces me va a quedar como hace rato. Más. Ahí todavía no integramos, ¿verdad? Nada más simplifique. Más integral de 150 hasta 1000 de qué? Punto 835 menos 1, punto 835 menos 1 me da menos 0.165. A ver si estamos de acuerdo. Entre P menos 0.0026 P entre P más 7 por 10 a la menos 6 P cuadrado entre P me queda P. A ver, vamos a revisar eso. ¿Están de acuerdo? Vamos a revisar. 1 menos 1 se cancela. Punto 015 P entre P me queda así. Punto 0016 P cuadrado entre P, ya nomás me queda P por la diferencial de P. Más, vamos a la otra integral. Punto 835 menos 1, punto 165 pero entre P, más esto entre P, pues las P se cancelan, me queda así. Más 7 por 10 a la menos 6 P cuadrada entre P, pues nomás me queda P. Bueno, ahora vamos a integrar. Y entonces me va a quedar menos 0.015 por 150, sustituir límites. Pues, si sustituyo 0, pues me queda 0, ¿verdad? Ya acabé con la primera integral. Ahora vamos a calcular la segunda. dp sobre p, es el logaritmo natural de p. Entonces esto me va a quedar, este signo menos, a ver, estamos de acuerdo. Vamos a ver si estamos de acuerdo. Bueno, haciendo todos esos cálculos, esto nos resulta 1.5652. Eso lo comprueban, ¿sí? Y esto, pues, no, esto ya es phi, perdón, esto ya es phi. Todo eso es el logaritmo natural de phi, ya phi me da eso. Y entonces la fugacidad va a ser phi por p, 1.5652 por 1000, pues va a ser 65.2 atmósferas. Ya tengo entonces la fugacidad a 1000 atmósferas. A 100 ya la teníamos, ¿sí? Bueno, entonces, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué? Esto ya no lo necesito.
que, espero que sea cierto, sabemos que eso es cierto, como dijimos que se llama esa ecuación, lo hemos dicho en La veces, ecuación la fundamental. ecuación fundamental de la termodinámica. Si T es constante, entonces esto me va a quedar así. Esto ya lo hemos hecho, nomás lo estoy recordando, ¿no? Por enésima vez. Para un gas ideal, pues entonces esto me va a quedar así. Si integro, pues entonces me va a quedar que delta G me va a quedar así. Bueno, pero eso es cierto para un gas ideal. Pero a 100 y 1000 atmósferas, entre 100 y 1000 atmósferas yo podré considerar comportamiento ideal. No. Ni de chiste. Y entonces, usando fugacidad, esto me va a quedar así. ¿Quién es la fugacidad 2? La fugacidad de la condición final, 100 atmósferas. F1, la fugacidad de las condiciones iniciales, 1000 atmósferas. Y entonces, ¿a dónde me va a llevar eso? Pues vamos a tener entonces que delta G van a ser igual. Dijimos 5 moles. R, ¿se acuerdan que dijimos que cuando se van a calcular energías era costumbre, no es manda ni orden divina, es costumbre usar R en calorías o en joules? Costumbre. Si ustedes usan R en litroatmósferas, es perfectamente válido y el resultado es correcto. Pero la costumbre es usar R en calorías o en joules. Bueno, vamos a hacerlo en calorías. En calorías R vale 1.987 por temperatura 50 grados Celsius a Kelvin. $323.15. Ahora, fugacidad de la condición final. La condición final son 100 atmósferas. Entonces la fugacidad de 100 atmósferas ya la teníamos por ahí, ya la habíamos calculado. Yo ya la borré, pero la tengo por acá. Sí, era 49.65. 49.65 atmósferas. Y la fugacidad a 1000 la acabamos de calcular. Tiene 65.2 atmósferas. Bueno, haciendo ese cálculo nos resultan menos 2214.5 calorías. Muy bien. ¿Y eso qué significa? Porque ya hemos dicho varias veces que de nada me sirve hacer un cálculo si no me dicen nada. ¿Qué significa una delta G negativa? Por enésima vez a la N, vamos a recordar eso. Una delta G negativa me indica espontaneidad. Estas son cosas que para este curso las tienen que tener aquí, ¿eh?
Bueno, y entonces, ¿qué significa el resultado que obtuvimos? Pues que el proceso que estamos analizando es un proceso espontáneo, porque la delta G que calculamos es negativa, o sea, es menor que cero. ¿Sí? Por lo tanto, el proceso de expansión es espontáneo. Pues sí, nosotros ya sabemos que las expansiones son espontáneas. Lo que no son espontáneas son las compresiones, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? Bueno, muy bien. Pues tran, ¿no? Ya estuvo. Ya acabamos. Ahora, con este tipo de ecuaciones el asunto es muy simple. ¿Sí? Entonces, nomás sustituir z y simplificar e integrar y tran. No tiene mayor chiste. Pero, ¿qué pasa con las ecuaciones cúbicas? Sí, las ecuaciones llamadas cúbicas, ¿no? Que dijimos, ¿por qué se llaman cúbicas? Porque para desarrollarlas nos quedan ecuaciones de tercer grado para el volumen y por eso se les llama ecuaciones cúbicas. Un ejemplo es Van der Waals. Holandés, que le dieron el premio Nobel ya no me acuerdo si de física o de química, creo que fue de física, por ahí en 1906 o por ahí, debe haber sido. Su ecuación de estado, ustedes la recuerdan muy bien, pues es esta, ¿no? Para una mol, sí, estamos hablando de una mol, por eso le puse sus sombreritos ahí al volumen, ¿no? Fíjense, ¿qué pasa si A y B de burro? ¿Qué pasa si A de asno y B de burro son cero? ¿Qué pasa? Pues me queda que P por B es igual a RT, ley de los gases ideales. ¿Sí? Entonces A y B son parámetros que miden de alguna manera la no idealidad del gas. ¿Estamos de acuerdo? Y A debe estar relacionada con la presión y B debe estar relacionada con el volumen. ¿Se acuerdan que dijimos que era un gas ideal? Va de nuez. Algo que no existe. Ok, de acuerdo. Pero si existiera, ¿qué características debería tener? Que no haya fuerzas entre sus moléculas de ningún tipo. Y que el volumen que sus moléculas ocupan por su forma sea despreciable. Si el volumen de las moléculas, que de alguna manera está representado por esto, es cero, pues entonces ya estoy cumpliendo una de las condiciones de la idealidad. Si además no hay fuerzas, que seguramente este sumando tiene que ver con eso, entonces si hay cero, no hay fuerzas entre moléculas. Pues entonces me queda que P por B es igual a RT. Ley de los gases ideales, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Bueno, muy bien. Yo de aquí puedo hacer esto, a ver si estamos de acuerdo. Lo único que hice ahí fue desarrollar la multiplicación que está indicada. Muy bien. Pero ¿qué pasa si multiplico toda la ecuación por volumen molar al cuadrado? Si yo multiplico toda la ecuación por volumen molar al cuadrado, ¿qué va a pasar? ¿Cómo me va a quedar? Me va a quedar así, a ver si estamos de acuerdo. Ya multipliqué todo por volumen molar al cuadrado.
Bueno, ahora vamos a simplificar. Vamos a simplificar. Voy a dejar todos mis sumandos del lado izquierdo de la ecuación y los términos que sean función del volumen al cuadrado, del volumen y bla, 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 los voy a agrupar. Y entonces me va a quedar así, a ver si estamos de acuerdo. ¿Está bien eso? Bueno, ahora vamos a dividir entre la presión. Dividiendo entre la presión, ¿qué va a pasar? Conste que no lo anoté ahí en el pizarrón, pero ya estamos en el segundo caso, ¿sí? ¿Se acuerdan de cuando hablamos de ecuaciones de estado? Dijimos que son explícitas para el volumen y las que no. Pues aquí estamos con las que no, ¿verdad? Bueno, si divido entre P la ecuación anterior, pues entonces me va a quedar así. ¿Está bien? Y ahí tenemos una ecuación de tercer grado para el volumen, una ecuación cúbica. Por eso a esas ecuaciones se les llama, como la de Van der Waals, se les llama cúbicas, ¿no? Porque al desarrollar lo que acabamos de hacer ahorita, nos lleva a una ecuación de tercer grado. Muy bien. Pero ahí yo puedo conocer la presión, puedo conocer la temperatura, no conozco el volumen, pero tampoco conozco A y B. Vamos a recordar cómo se calculan esos parámetros, ¿sí? A se calcula así. Esto lo vieron ustedes en sus cursos anteriores de termodinámica. Ahí PS es la presión crítica, o sea, la presión en el punto crítico. BC es el volumen crítico, y que ya hablamos de ese fenómeno crítico hace ya rato, ¿no? Bueno, muy bien. Entonces, si yo conozco la presión crítica y el volumen crítico, puedo calcular A y B, y ya tengo menos incógnitas ahí. Si conozco la temperatura y la presión, pues ya nomás tengo una incógnita, que es el volumen. ¿Vamos bien hasta ahí? Muy bien. Vamos a seguir este asuntillo. Esta voy a llamarla 1 y a esta vamos a llamarla 2. Y pues a estas vamos a llamarlas 3. A las dos juntas. Vamos a llamarlas 3. Bueno, ahora fíjense. De 1 yo puedo escribir esto. De 1 yo puedo escribir esto. A ver si estamos de acuerdo. En la ecuación 1 yo puedo escribir eso. Si divido 1 entre B menos B, pues me queda así. Y si luego le resto A menos A sobre B cuadrada, me queda así. O dicho, como es usual, ¿no? Esto que estamos explicando lo paso dividiendo. Y luego esto que está sumando lo paso restando. Ahí está. Bueno, muy bien. Vamos a multiplicar
multiplicar por B y dividir entre RT. Y entonces nos va a quedar con a ver si es cierto. ¿Sí está bien? Bueno, ahí lo verifican, sí. Lo verifican. ¿Sí? Bueno, muy bien. Pero esto es Z. PB sobre RT, esto es Z. Es el factor de compresibilidad. ¿Sí? Ahorita vamos a llamarlo 4. Vamos a llamarla 4. Muy bien. Bueno, muy bien. Pero ahora, ¿ahora qué? Vamos a poner aquí por otro lado. O sea, esto que vamos a hacer ahorita no tiene nada que ver con lo que hemos hecho. Por otro lado, esto lo puedo escribir así. ¿Estamos de acuerdo? Y vamos a dividir entre PB. Vamos a dividir entre este producto. Y entonces, ¿cómo me va a quedar? Me va a quedar así. A ver si estamos de acuerdo. Bueno, ahí vienen, ¿me vienen? Ahí vienen o ya se quedan tirados por ahí en el camino. Ahí vienen, bueno, ok, muy bien. ¿De dónde? dP sobre P va a ser igual a dB sobre B menos pero esto lo puedo escribir así, a ver si están de acuerdo. Voy a dividir entre RT numerador y denominador. PB sobre RT es Z. PB sobre RT es Z. Y entonces esto lo puedo escribir así. A ver si estamos de acuerdo. A esta la voy a llamar 5. PB sobre RT es Z. Diferencial de PB sobre RT, pues entonces la diferencial de Z, si la temperatura es constante. ¿Vamos bien? Bueno, muy bien. Como que estamos armando un rompecabezas, ¿no? Ahorita vamos a juntar todas las piezas. Bueno, entonces, yo puedo, por otro lado otra vez, ¿no?
voy a escribir ahorita enseguida no tiene nada que ver, bueno, sí tiene que ver, pero no directamente con lo que estamos haciendo. Yo puedo escribir esto. ¿Sí están de acuerdo? Pues si se acuerdan, logaritmo natural de phi, la integral. Si lo escribo antes de integrar, pues entonces me va a quedar así, todavía en la forma diferencial, que es como me conviene ahorita escribir. Bueno, muy bien, muy bien. Pero ahora fíjense, esto lo puedo escribir así. Z menos 1. Aquí está Z, la ecuación 4. Esta Z. Menos 1, pues me quedará lo que tengo ahí, menos 1. Entre P y por el diferencial de P. Voy a hacer un poquito más explícito. Lo voy a escribir así para que se vea más claro lo que voy a hacer. ¿Ok? Y ahora yo puedo escribir que con 4 y 5, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar si yo así ahí sustituyo 4 y 5? Bueno, aquí está Z, menos 1. Y entonces esto me va a quedar. Va a ser igual a Z. Bueno, antes. Creo que me estoy adelantando. Me va a quedar aquí muy complicado si lo voy a hacer como lo quería hacer ahorita. Mejor lo voy a hacer así. Nada más con 5. No voy a meter a 4 ahorita en el ejemplo. Nada más con 5. Entonces esto me va a quedar así. A ver si estamos de acuerdo. ¿Qué me va a quedar así? A ver si estamos de acuerdo. Pues fíjense que estoy perfectamente mal. Moraleja. Hay que revisar. Fíjense, cuando yo despejé aquí, despejé mal. Es al revés. dp sobre t es esto menos esta. Yo las puse aquí al revés. ¿Sí están de acuerdo? ¿Sí? ¿Sí lo ven? A ver, despejen de aquí dp sobre p. ¿Cómo va a quedar? Pues esta que está sumando pasa restando. ¿Sí? Entonces aquí las tengo al revés. Y fíjense qué error tan grave, ¿no? Y entonces aquí también me quedan al revés.
Entonces acá me van a quedar al revés. Ahora sí. Y fíjense, aquí no sé despejar, qué barbaridad, ¿no? Bueno, muy bien. Después de corregir este error, ¿sí?, que me sirve de pretexto para insistir, verifiquen todo lo que estamos haciendo. Ya ven lo que pasó ahorita. Yo muy el profesor y la regué aquí al despejar, ¿no? Bueno, ok. ¿Vamos bien? Bueno, ahora sí. Ahora sí, esto lo puedo escribir así. ¿De acuerdo? Muy bien. Y ahora sí vamos a integrar. Ahora sí vamos a integrar. Ya ven por qué insisto tanto en que verifiquen. Ahí no verifican y se tragan eso, ¿no? Ahí es. Bueno, muy bien. Vamos a integrar. Y entonces me va a quedar que la integral de la diferencial del logaritmo natural de phi, pues es logaritmo natural de phi, ¿no? ¿Por qué le andamos haciendo tanto cuento? Si integramos la diferencial del logaritmo natural de phi, pues es logaritmo natural de phi. Y esto va a ser igual a esto. A ver si estamos de acuerdo. Vamos a integrar entre límites, nada más que los límites los vamos a discutir ahorita. Ahí están nomás indicadas mis integrales. Ahora fíjense muy bien porque estos límites que vamos a discutir son muy importantes. Voy a poner acá abajo la fórmula clásica, típica que hemos estado usando. Y aquí dijimos, la integral va desde una presión bajísima, que hemos indicado con 0, hasta cualquier presión. Bueno, pero, y aquí la variable de integración es la presión. Aquí, en esta primera integral, ¿cuál es mi variable de integración? Z. ¿Cuánto vale Z cuando la presión es 0? Cuando la presión es 0, este comportamiento es ideal. Y entonces Z va a valer 1. ¿Estamos de acuerdo? Entonces aquí mi límite inferior de Z va a ser 1. A cualquier otra presión, pues va a valer Z. Ahora acá. Acá mi variable de integración es el volumen. Cuando la presión es bajísima, ¿cuánto va a valer el volumen? Pues muchísimo. ¿Sí? Mientras más baja sea la presión, más grande va a ser el volumen, si la temperatura es constante. Y si yo me voy bajando ya a una presión muy cercana a 0, ¿cómo va a ser el volumen? Pues va a tender a infinito. ¿Estamos de acuerdo? Entonces aquí mi límite inferior es infinito. Cuando la presión es 0, el volumen va a ser infinito. A cualquier otra presión, el volumen va a ser este. Órale pues. Pues vamos a integrar. Y fíjense cómo va a quedar esto. Esta primera integral yo la puedo desarrollar también. Y entonces me va a quedar así. A ver si estamos de acuerdo.
esta la voy a dejar ahorita indicada, nada más. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, vamos a integrar esa. Entonces, ¿cómo me va a quedar? Pues z menos 1 menos, este es el logaritmo natural de z, pero el logaritmo, al sustituir el límite inferior, logaritmo natural de 1, pues eso es 0. Entonces esto me va a quedar menos logaritmo natural de z menos integral desde infinito hasta b de esto otro. Muy bien. Vale, y vamos. Bueno, ya mi primera integral ya acabó. Ahora vamos a pelearnos con la segunda. Entonces esto va a quedar z menos 1 menos logaritmo natural de z menos integral desde infinito hasta b de z. Z ya la borré, pero por ahí la teníamos, era la ecuación 5, ¿no? Era la ecuación... No, la 4. La 4. Pues le voy a poner aquí. Con 4, ¿qué va a pasar? Le va a quedar así. Menos 1 porque z menos 1, entonces va a quedar así. Órale, bueno, vamos a hacer esto. Esto me va a quedar así, z menos 1 menos logaritmo natural de z menos integral desde infinito hasta volumen de que, fíjense, voy a hacer este producto que está indicado, lo voy a hacer, entonces me va a quedar db sobre b menos b menos integral desde infinito hasta b de qué, de a sobre RTB cuadrada menos integral desde infinito hasta b de db sobre b. A ver, estamos de acuerdo. Ahí vienen, ahí vienen. Ya se quedaron tirados en el camino. ¿Sí ahí vienen? Bueno, ahorita sí está medio denso el rollo, ¿no? Bueno, muy bien. Pero ya, ahí vamos, ¿no? Ahí vamos. Bueno, muy bien. Pero ahora fíjense. Esta integral y esta van a ser logaritmos naturales. Cuando yo integre van a ser logaritmos naturales. Y voy a tener una resta de logaritmos naturales. Esa resta de logaritmos naturales es el logaritmo de un cociente. Dicho de otra manera, yo eso lo puedo escribir así, a ver si estamos de acuerdo. Z menos 1 menos logaritmo natural de z. Bueno, ya está. Pero eso lo puedo escribir así.
bien. Aquí desde luego me falta un corchete. Me falta un corchete, que es el que se genera al desarrollar eso. Bueno, ahora sí. Más que. Más la integral desde, bueno, esto también es integral, ¿no? Todavía me falta. Integral desde infinito hasta b, de más a sobre rt de b sobre b cuadrada. A ver, estamos de acuerdo. Ya, a ver, acabamos, ya me lo acabamos. Bueno, muy bien. Pues esto va a ser entonces igual a z menos 1 menos el logaritmo lateral de z. ¿Y ahora qué? Cuando yo sustituyo el límite superior, pues no hay bronca, me queda tal cual. Va a ser logaritmo natural de todo eso, ¿sí? Entonces me va a quedar menos logaritmo natural pero cuando sustituyo el límite inferior, fíjense, a infinito le voy a quitar b de burro. Pues queda igual, ¿no? A todo el dinero del mundo le quito mi sueldo. Pues queda igual. Entonces, cuando yo sustituyo el límite inferior, numerador y denominador son iguales. Y entonces me queda el logaritmo natural de 1 y el logaritmo natural de 1 es 0. Entonces ya acabé. Aquí ya sustituí mis límites. Va de nuez. Cuando sustituyo el límite superior, pues me quedó tal cual, logaritmo natural de todo eso, ¿no? Pero, cuando sustituyo el límite inferior, pues entonces me va a quedar 1. Incluso esto me va a quedar así. Bueno, más por acá. ¿Qué pasa si yo sustituyo el límite superior? Pues me va a quedar como, bueno, vamos a integrar primero. Entonces me va a quedar menos a sobre RTB desde infinito hasta B. ¿Estamos de acuerdo? Y entonces esto va a quedar z menos 1 menos logaritmo natural de z menos el logaritmo de b menos b sobre b. Ahora, sustituye el límite superior. ¿Cómo va a quedar entonces? La integral, que me la comí para variar. No, ya la hice. Cuando sustituye el límite superior me queda tal cual. Cuando sustituye el límite inferior, sobre infinito, pues eso es 0. ¿Sí? Pues ya acabé. ¿Estamos de acuerdo? Pero aquí es menos por la derivada, que es menos. Híjole, ya ven. Sí, que esa integral es negativa. Entonces, ya estuvo. Bueno, muy bien. A esta vamos a llamarla. ¿Qué le toca? Creo que es la 6. Bueno, es la 6. Y esta fue usando
esta fue usando Van der Waals. En el material que yo les pasé, está esto. Esta hoja y la siguiente son ecuaciones de estado que ustedes vieron seguramente en sus cursos anteriores. Y están las ecuaciones de estado, cómo se calculan los parámetros, bla, 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 de cada una de esas ecuaciones de estado. Y también estoy agregando esta, que se llama tabla 3.3. Y ahí en esa tabla 3.3 están cómo se calculan los coeficientes de fugacidad para diferentes ecuaciones de estado. Y ahí está Van der Waals, y está Penrose-Robinson, y está Suave, y está la Virial, y está bla, 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 bla. Busquen esto y véanlo, vean. Y seguramente se van a encontrar con que la de Van der Waals llegamos a una cosa semejante a esa. No igual, porque depende qué camino algebraico usemos, etcétera, etcétera, podemos llegar a cosas relativamente distintas, pero que son equivalentes. Entonces, revisen esa tabla, ¿sí? Porque ahí están ya las ecuaciones para los coeficientes de fugacidad de diferentes ecuaciones de estado. Nosotros aquí lo hicimos para Van der Waals, no lo vamos a hacer para las demás, ¿no? Desde luego. ¿De acuerdo? Bueno, yo creo que por hoy ya fue suficiente. En la próxima clase vamos a resolver un problema aplicando esto, ¿sí? Y vamos a ver que tiene sus detalles, ¿no? Porque para empezar, aquí necesito ¿qué? Pues para poder evaluar phi necesito z. Entonces tengo que calcular z. Y tengo que calcular el volumen molar, ¿sí? Claro, volumen molar y z están relacionadas muy directamente una con otra. Si ya tengo z, puedo calcular el volumen molar. Si tengo el volumen molar, pues puedo calcular z. Bueno, pero necesito los dos. Necesito z y el volumen. Entonces, pues va a tener su chiste, ¿no? El asunto, ¿no? Por eso ya no le quiero seguir ahorita. Ya de por sí esto estuvo denso. Y si le sigo ahorita, yo voy a estar muy cansado. Bueno, pues revisen todo esto, por favor. Revisen signos, revisen todo. Ya ven que me equivoqué hace rato, ya no estoy exento de que me haya yo equivocado otra vez por ahí con algún signo. Entonces revisen todo, por favor, de pe a pa, ¿sí? Consúltense entre ustedes mismos, pero revisen todo esto, ¿sí? Para que a esta ecuación le podamos tener confianza, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? A esta ecuación ya es nuestra ecuación final, en este caso. Y es con la que vamos a trabajar. Bueno, y esta y otras que tuvimos en el camino, ¿no? Pero eso lo vamos a ver ya en la próxima clase. Bueno.